Cuando sientes miedo, ¿qué haces? ¿Te paralizas? ¿Actúas? ¿Lo enfrentas? ¿Te escondes? Soy Eli Bravo, esta es Inspirulina Radio y recientemente Heidi Zulbarán compartía con nosotros un artículo en Inspirulina que estoy seguro le puede sacar mucho provecho y tiene que ver con los miedos y la manera de manejarlos. Heidi es life coach, motivadora y escritora, especialista en coaching y programación neurolingüística, consultora y conferencista en Latinoamérica y Europa. Y de hecho nos acompaña el día de hoy desde España. Heidi, bienvenida al programa. Hola Eli, muchísimas gracias, encantada de hablar contigo nuevamente y estar en tu programa. Claro, para nosotros es un placer tenerte también y este tema me parece perfecto porque yo digo que miedos, todos tenemos miedos, ¿no? Y pueden ser muy diversos, ¿no? Al cambio, a la noche, al fracaso, cada quien tiene su miedo y su manera de relacionarse con él. En este artículo tú dices que los miedos están allí para que los trabajemos, para que los manejemos, no necesariamente para que desaparezcan. Háblame del miedo, el rol que tiene en nuestra vida. Bien, bueno, el miedo es una emoción como cualquier otra, es una emoción como la tristeza, como la alegría, como el dolor, ¿sabes? Es una emoción más, solo que hemos creado alrededor del miedo como algo que es mucho más grande que nosotros, ¿bien? O sea, como que no nos sentimos capaces de resolver una situación o de tomar determinada actitud o decisiones, dependiendo del contexto en el que estemos. Pero realmente si empezamos a ver el miedo como una emoción más y aquello que tenemos miedo no es más que el desconocimiento por algo, por no saber cómo resolver algo o por no conocer algo, eso hace que si lo vemos de esta manera, nosotros empezamos a afrontar el miedo. Y no es la cuestión de que tenemos que no tener miedo, que tenemos que ser valientes todo el tiempo, sino más bien es por qué aparece ese miedo, qué es lo que tenemos que resolver o qué es lo que tenemos que conocer para nosotros superar el miedo o hacer incluso de ese miedo un aliado en nuestra vida, porque es parte de nuestro crecimiento. Voy a leer una parte del artículo Manejando los miedos en donde tú dices, cada vez que sientes miedo se debe a que no te sientes bien con respecto a ti mismo. Por tanto, es necesario que uses todas las herramientas que fortalezcan tu confianza y seguridad. Los miedos no desaparecen. Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra actitud respecto a ellos para manejarlos. El miedo no es un problema. El miedo nos indica que hay un problema a solucionar. Aprende a ver el miedo como una prueba a tu valor, como una reacción humana natural que se presenta en los cambios y el crecimiento. Y quisiera entrar, Heidi, en este punto del artículo que compartes con nosotros en inspirulina.com. Miedo ante los cambios, incluso miedo al crecimiento, eso de, bueno, es que si dejo este trabajo, ¿qué va a haber después? Si dejo esta pareja, ¿qué va a pasar? Si me mudo y entonces, ¿qué viene ahora? Al final creo que también hay ese miedo a la incertidumbre. Ese es un miedo quizás más difícil de entender que, digamos, el miedo que siento yo a los tiburones. Cuéntame, Heidi. Sí, por supuesto. Bueno, fíjate que el miedo siempre digo que la emoción del miedo es igual, lo que cambia es la intensidad, pero la intensidad también va a cambiar de acuerdo a la situación que se nos presenta. El hecho de nosotros pensar que si algo que ya nos tiene cansado o aburrido y queremos algo nuevo, pero nos da miedo cambiar, es precisamente porque los seres humanos nos movemos entre la certidumbre y la incertidumbre. ¿Okay? Nos cansamos muchísimo de estar en la rutina y queremos un cambio, pero también nos da miedo movernos de nuestra zona de confort. Entonces, muchas veces olvidamos que nosotros en otros momentos hemos tenido que enfrentar ese miedo o tomar decisiones para hacer algo diferente y hemos comenzado de cero en algo y en la medida que vamos conociendo ese algo o cómo se hace determinada cosa, pues ahí nosotros vamos adquiriendo confianza y se nos va el miedo. El miedo a los tiburones, como era el otro ejemplo que tú me ponías, pues tiene que ver o puede ser justamente por el conocimiento que tenemos acerca de los tiburones. Bien, entonces el hecho de que, bueno, si me topo con un tiburón me puede comer. Entonces ya el hecho ni siquiera hay gente que ni siquiera se va al mar o porque tiene ese tipo de miedos, digamos, pero es por el conocimiento que tiene. Entonces en uno puede ser por desconocimiento y porque la incertidumbre sí nos genera miedo por la falta de confianza que puede haber, y lo otro es por el conocimiento que tenemos acerca de la situación
y el conocimiento que puede llegar a ser aterrador. ¿Bien? Entonces lo que está en nuestra mente es lo que hace que nosotros determinemos si nos enfrentamos a algo o no. Es lo que nosotros hayamos concebido o el conocimiento que nosotros tengamos de algo o el desconocimiento lo que hace que nosotros demos los pasos o no. Tiene que ver entonces sí con esa interpretación que estamos haciendo en el momento. Heidi Zulbarán con nosotros, life coach, motivadora y escritora, especialista en coaching y programación neurolingüística, consultora y conferencista en Latinoamérica y Europa. Si quieren saber más de su trabajo pueden leer sus artículos en Inspirulina o visitar su página heidizulbarán.com. Me llama la atención que hables de esto del conocimiento porque es interesante, Heidi. Si yo sé lo que me podría pasar en un encuentro con un tiburón, muy bien. Ahora, primero, las probabilidades de que tal cosa suceda. Segundo, que eso se transforme en un ataque. Tercero, que sea un ataque letal, son mínimas. Hago cosas muchísimo más peligrosas todos los días, entre ellas subirme al auto en la autopista, ¿no? Es decir, y a lo que voy, es que hay otros elementos que están más abajo y que no son la situación como tal. Eso nos lleva al punto de lo que tú decías de nuestra mente. Está también el juego del inconsciente, pero en último caso viene esa necesidad de enfrentar el miedo y, como tú bien titulas, manejarlo. Entre otras cosas, pues saber, y esto es una práctica que hago con frecuencia, que me puedo meter al agua y es más probable que me tope con una sardina que con un tiburón. Como me queda apenas un minuto, danos alguna recomendación o algunas técnicas que se podrían utilizar para manejar esos miedos. Tú en el artículo hablas de ser conscientes y observarlos. ¿Cómo se hace esto? Bien, cuando tú sientes que hay algo que te está dando miedo, es bueno preguntarte qué es lo que genera ese miedo, porque puede haber detrás una creencia, que es lo que te iba a decir hace un ratito, y hay que revisar esas creencias. Si es, por ejemplo, un miedo muy común como es hablar en público, en qué momento me surgió y por qué me surgió, y también pensar en cuál consecuencia puede ser el hecho de que yo lo haga. Y algo muy importante, Eli, yo siempre le digo a la gente que conviertan sus miedos en objetivos, que uno puede convertir esos miedos en objetivos y mirarlo y comenzarlo a desestructurar, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿por qué lo siento? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿A qué le tengo miedo? ¿Es esto real o no? Porque en realidad todo sucede antes en la mente, y es en la mente donde nosotros fabricamos todos esos escenarios y luego lo llevamos a la realidad, ¿no? Entonces hay que ver qué es realmente lo que está pasando por nuestra mente, y si es algo que ya nos paraliza, que es algo que además es necesario que nosotros lo afrontemos desde todo punto de vista, si es de crecimiento personal o profesional, pues entonces vamos a convertirlo en un objetivo que incluso se puede llevar paso por paso, y también puede la persona ir a una determinada terapia que también lo pueden ayudar a superar el miedo. Por ejemplo, gente que tiene que viajar mucho en avión y le tiene miedo a estar en los aviones, a volar, pues bueno, también puede utilizar técnicas para eso. Pero cuando ya tú descubres que hay un miedo, que algo, y lo puedes desestructurar e irlo llevando paso a paso, pues ponerte objetivo, eso también ayuda. Y otra cosa importante, Eli, es pensar en aquellos momentos que nosotros hemos tenido miedo y que sin embargo, a pesar de todo, lo hemos hecho igual. Porque entonces ahí nos vamos a recordar que nosotros sí tenemos confianza, que nosotros sí tenemos seguridad. Claro. Porque los seres humanos tendemos a olvidarnos de las cosas buenas que hacemos y de los logros que obtenemos, e incluso nos cuesta reconocerlos. Entonces hay que empezar también a hacer ese ejercicio de recordar en qué momentos afrontamos el miedo, y que igual nos liberamos de eso y lo hicimos un aliado, o simplemente dijimos, lo voy a hacer igual porque necesito. Y además cuando uno lo hace es como que genera más confianza en uno. Entonces hay que cambiar la perspectiva con respecto al miedo, no tenerle miedo al miedo. Me gusta eso. Miedo un aliado. No tenerle miedo al miedo, está muy bien. Heidi Zulbarán, su artículo está disponible en inspirulina.com, como muchos otros que ella ha compartido en nuestro portal. Y si quieren saber más de su trabajo, pueden visitar heidizulbarán.com, life coach, motivadora y escritora, especialista en coaching y programación neurolingüística. Y para cerrar te cuento algo, Heidi. Hay algo que me fascina cuando buceo, y es ver los tiburones. Cosas de juegos de la mente, bajo el agua y con el equipo. Me siento encantado cuando los veo nadar, pero bueno, tendré que explorar en el asunto y seguir zambulléndome en el miedo para no tenerle miedo. Gracias, Heidi, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias, Eli.